Cuando pensamos en valentía, pensamos en grandes hechos heroicos o grandes hazañas. Pero, ¿qué es realmente la valentía? ¿Cómo se muestra la valentía? ¿De dónde proviene? Quédate con nosotros y descúbrelo en este nuevo episodio de nuestro podcast. Bienvenidos amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio. Hemos transcurrido por 7 principios extraordinarios donde hemos crecido para ser hombres que aman como Cristo, entregando absolutamente todo. Hombres que viven en una integridad, sin resguardarse nada, siendo transparentes. Hombres que viven siendo empáticos con otros, humildes de corazón, así como nuestro Señor Jesucristo. Y hemos llegado al final para hablar de este último elemento, la valentía. No podíamos irnos y dejar este principio a un lado, porque necesitamos entender qué es y cómo se manifiesta, y mucho mejor, entender de dónde proviene la verdadera valentía en nuestras vidas. Y para ellos me acompañan en esta ocasión mis compañeros, el pastor Elvis Díaz, el pastor Sergio Rodríguez, quienes hemos estado agotando estos 8 capítulos, y agradecerles antes de terminar por aceptar este desafío extraordinario conmigo para llevar este mensaje a cada hombre a través de las redes, a través de la televisión, a través de las plataformas de radio, de cualquier forma para poder bendecir sus vidas y hacer de ellos verdaderos corazones guerreros. Así que vamos a hablar de este último episodio sobre probablemente un principio que todos decimos tener. Pero, ¿qué es verdaderamente valentía? Hablemos sobre valentía. Mira, nosotros vivimos en un ambiente en donde se nos enseña a que el hombre no tiene miedo. El hombre no tiene miedo, tiene que estar preparado para pelear cuando se le presenta la oportunidad. Si alguien lo reta, tiene que luchar y entonces te tira adelante y es valiente, ¿no? Sí. Y se confunde la valentía con eso. Pero la verdad es que la valentía es lo que le permite al corazón guerrero tirarse al mar rojo, aun cuando no está abierto, pero que Dios le dijo a él, tírate porque se va a abrir. La valentía es lo que le permite al corazón guerrero salir de su tierra y de su parentela, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Wow. O sea, valentía es lo que le permite a un padre de familia levantarse a las 4 de la mañana a luchar diariamente por el bienestar de su familia. Valentía es lo que le permite a un hombre luchar por su matrimonio y avanzar en fe por su matrimonio a pesar de las dificultades que está enfrentando en él. Claro. Esa es la verdadera valentía. Así que en esta entrega, en esta etapa de corazón guerrero en el que estamos estudiando la valentía, esta etapa la valentía se convierte en el espíritu decidido del guerrero. O sea, el espíritu que le permite al guerrero, al corazón guerrero, tomar decisiones firmes y sabias en su vida. Así que es importante nosotros entender de dónde proviene la verdadera valentía, y ahí es donde está la situación. Claro. ¿De dónde proviene la verdadera valentía? Hace un tiempo yo escuché hablar de un concepto que se llama valentía selectiva. Valentía selectiva, está bueno. Explícame eso. Valentía selectiva. Suena interesante. Bueno, explícame eso. A ver si yo sé por dónde tú vienes. Sí, es la valentía que nosotros mostramos según las circunstancias, nos damos cuenta que podemos salir beneficiados. Sí, es el hombre que es valiente cuando el que enfrenta es el más pequeño. Ok. ¿Sí ves? Sí. Voy en la calle, se me atraviesa algo, y si es una mujer, le digo de todo, pero si es otro hombre, me quedo sentado. Sí. Esa valentía selectiva que muchas veces enfrentamos, dependiendo lo que pueda significar o venir de allá para acá para mí, elijo ser valiente o no ser valiente. La Biblia nos desafía a ser valientes. Dios le dijo a Josué en innumerables ocasiones, ¿qué cosa? Sé que esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente. Esta valentía es una necesidad, pero entender de dónde proviene esta valentía. A ver, lo que Dios le está diciendo a Josué parece ser que la valentía nace del corazón del hombre. Pero cuando uno mira esa descripción en la Biblia, por ejemplo, uno se da cuenta que esa valentía de Josué no provenía de sus grandes fuerzas. Él dijo, yo he prometido dar esa tierra a tus padres y yo te la voy a entregar. Sí, es cierto. Dios le dice, o sea, no es tuya. Confía en mis promesas. Sí. Yo prometí y yo voy a cumplir mi promesa. Te he dado mi palabra. Esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo
¿Te das cuenta? El llamado de Dios a la valentía no es a Josué o a cualquiera de nosotros a pensar, ¿sabes qué? Yo debo hacer grandes cosas. Es reconoce que yo estoy contigo. La Sí. verdadera fuente de la valentía no está en el corazón del hombre, no está en el interior del ser humano, proviene de Dios. Claro. Es Dios Sí. quien pone esa valentía en mí para enfrentar los desafíos más grandes de mi vida, las pruebas, las dificultades, las crisis económicas, la infidelidad, incluso hasta la apostasía. ¿Cómo hago todo esto? ¿Cómo enfrento todo esto? Esa valentía no proviene de mí, proviene de Cristo, Mm. porque la valentía es un resultado fundamental del amor de Dios en nosotros. Que de hecho en la página 128, nuestro escritor aquí presente también dice, la valentía en Cristo es la firmeza de un guerrero espiritual que se decide a actuar. Sí, se señor. decide a actuar en fe sin retroceder. Y estoy leyendo de este libro que es el organismo principal que nosotros hemos atesorado como una guía para los varones, crecimiento espiritual de unas 8 virtudes que deberíamos implementar en el corazón. Y dice una vez más, la valentía en Cristo es la firmeza de un guerrero espiritual que se decide, que decide actuar en fe. Sin retroceder, confiando en la fidelidad de Dios y dependiendo o defendiendo su verdad en todo momento. Sí. De hecho, cuando mencionabas a Josué, Josué no fue el conquistador de la nueva región palestina. No. Josué fue el que representaba el interés de Dios para con el pueblo. Claro. Iba adelante, iba con espada, iban Correcto. armados, eso es cierto, y dirigía el ejército. Pero Jehová era el que conquistaba, era Así el que es. le daba a él la victoria. Así Y lo que es. Josué hizo fue distribuir la tierra conforme a lo que Dios había prometido. Totalmente. No era exactamente de que Josué era el conquistador. Así es. Incluso el mismo Josué después dice, no faltó ninguna de las buenas promesas hechas por Dios. Es decir, él dice, Dios cumplió su palabra de hacer lo que él había dicho. Sí. Y esto es importante porque nosotros pensamos, cuando pensamos en valentía, si buscamos un antónimo para valentía, ¿qué nos llega a la mente? El antónimo o el contrario. Cobardía. El contrario, es cobardía, cobardía. es temor, es Sí. miedo. Pero la Biblia tiene una definición diferente. El pastor bien subrayaba este texto. Juan dice, ¿qué cosa? Que en el amor, ¿qué cosa? No hay temor. No hay temor. No hay temor. Porque el amor, ¿qué cosa? Echa Echa fuera. fuera el temor. Lo que dice el texto es que lo contrario al temor es ¿qué cosa? Es el amor, no es la valentía. ¿Por qué? Según la Escritura, valentía no es lo que contrarresta el temor, es el resultado del amor. Toma. Sí. El antónimo, Arrece servo. el antónimo, Diga más. el antónimo para temor, bíblicamente, el concepto es amar. Tú amas algo y como amas eso, eres valiente. El resultado del amor por algo Wow. es lo que determina esa valentía, es lo que produce Ahí esa está. valentía. Yo amo a Dios y soy valiente por Dios. La valentía es el producto, el resultado del amor de Dios primero en mí. Por eso soy valiente por mi familia. No es porque nace de mí, es porque Sí. amo a mi Y no familia. era con tus propias fuerzas. ¿Te das cuenta? No. No puede ser. Entonces, ahí entra este entendimiento de comprender que esa valentía que yo estoy buscando, no la puedo ver simplemente dentro de, bueno, yo tengo que ser fuerte, No. La valentía es el resultado de amar. El amor Si práctico. amo algo, yo voy valientemente a luchar por eso, no importa con quién sea. ¿Han notado, por ejemplo, una madre? La madre que ve al niño que lo va a atacar una fiera, un perro o algo. ¿Qué hace la mamá? Corre. El instinto, aunque pueda haber alguna que lo haga, el instinto natural Sí, hay materno, excepciones. hay La excepciones a lleva a regla, proteger. a protegerla, aunque entregue su vida Aunque entregue su vida, si se la arranca, aunque la arranque en pedazos. a ella. Sí. ¿Te das Claro. cuenta? Y es interesante porque tú dices, ven acá, ¿cómo es esto? ¿Por qué hace esto? No es porque es valiente necesariamente. Probablemente estaba tan asustado como ellos. Pero el amor que sentía por Wow. sus hijos la mueve a El actuar motor. en valentía. Cuando nosotros pensamos en Dios como la fuente de nuestra valentía, que es lo que dice nuestro Sí. estudio, entendemos cuando amamos a Dios, cuando conocemos a Dios, y por supuesto, entendemos que Él nos ama, entonces vivimos en valentía. ¿Por qué? Porque sabemos que quien está con nosotros, decías tú, es qué cosa, Ujú. es más grande Que el que está En en contra. nuestra en cuenta. el mundo. Sí, en ¿Te das nuestra cuenta cuenta. que el que está en el mundo? Ese sentir de la valentía es la realidad de lo que este principio enseña. Vivir en valentía porque amamos
como Dios ama. Mira, Sí. cuando una persona entiende la fuente de la valentía, porque es que cuando tu valentía depende de una fuente incorrecta, tiende a agotarse cuando, Sí, cuando el claro. reto es Demasiado superior a grande. esa fuente, Claro. como tú mencionabas. O Claro. sea, aquel es más fuerte que yo, ya yo no soy valiente, espérate. Mm, Este problema es muy grande, bueno, ya ahí me agarró el miedo. claro. Mira, el salmista, este hombre que luchador, vence a Goliat y, Claro. y pelea y cuantas cosas. Mira lo que dice. Salmo 27:1. Ujú, El Señor es mi luz y mi salvación. ujú. ¿A quién temeré? Página 130. ¿no? El Sí. Señor es la fortaleza de mi vida. Ujú. ¿De quién es de atemorizarme? Wow, Dice el poderoso, texto. sí. Wow. ¿Qué más grande que él? ¿Cómo Es de puedo que tener miedo? Si Él es la fortaleza de mi vida, si Él es la Sí. fuente de mi valentía, si Él es la fuente de lo que yo soy, Claro. ¿quién yo voy a temer? Por eso es que el personaje que hemos escogido para desarrollar esta sección, que es Abraham, por eso es que Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu Sí. parentela a la tierra que yo te mostraré. Mm. Sí. Dios no le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a esta tierra que yo te estoy mostrando. Ni que tampoco te voy a prometer de que te va a ir mejor, No. que vas a hacer más negocio, que vas a hacer No. esto. No, no, es que salga y punto. Claro. No, mira, que yo te estoy dando el camino, Claro. es seguro el camino. Sí. Camina Claro. por aquí, Sí, tranquilito, sí. que tú vas a llegar Sí. muy bien. Todo Míralo va a ir aquí. bien. No, Esta no, es la no. foto de la tierra. No, porque no era donde lo iba a llevar, era con quién. Ah. ¿Con quién andaría? O sea, fíjate Sí. qué interesante. Sí. Sí. Para mucha gente, y ahí donde está, cuando la verdadera valentía de un hombre está en la fuente que es el Dios Todopoderoso, Mm. entonces el hombre comienza a disfrutar del camino, del proceso, no simplemente de la coronación. Exacto. Mira, cuando tú alcanzar algo, lograr algo, mi querido Ujú, hombre, y ahí está. Generalmente los hombres solemos disfrutar la coronación. Cerramos el negocio. Oh, alcancé, me gozo. claro. Me casé. Ah, sí, qué hermoso. Mira, me logré casar. Resulta que la coronación dura poco tiempo. La coronación es un momento, es un ratito, es un puntito. ¿Me entiendes? Ujú. Ah, mi hijo Sí. se graduó. No, Yeah. eso es muy poco tiempo. Sí. El hombre que el origen de su valentía esté en el lugar correcto en Dios, aprende a disfrutar del proceso, Amén. del camino, Amén. Así que es. es lo de Abraham. O sea, Así es. ven, sal de tu tierra y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Claro. Pero el asunto no es llegar a la tierra, ay, llegué. No, es disfrutar el camino. Es el proceso. Que Él me va llevando, dobla aquí, vente La por aquí, jornada. te llevo. Esa jornada. En la vida espiritual, cuando la verdadera valentía proviene de Dios, el caminar en la vida es el gozo maravilloso del hombre corazón guerrero. Ahora, Wow. mira que en esa jornada Dios se las sabe todas. A veces las jornadas nuestras Sí. pueden ser varias simultáneas. Sí. Muchas veces en un orden diferente. Porque el muchacho se nos gradúa y tiramos 1 hora y media, 2 horas de fiesta de lo que fue 12 años de estudio posiblemente, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros nos casamos, Ujú. ¿verdad? Cuando Dios nos ha permitido tener la pareja y llegamos al estado del matrimonio, nos bendice, posiblemente es lo contrario. Son 2 horas de fiesta, Ujú. lo que es la ceremonia y 3 o 4, como Anticipada. tú quieras, Así es. anticipada, pero la jornada viene de ahora en adelante, es la Claro. valentía no era de haber tú llegado hasta consumar el matrimonio, la Claro, bendición claro. espiritual, Y ¿no? caminar Sí. por fe. En este caso es de que yo estoy dando un paso como manda la ley, de Ujú. manera sobria y justa, y de ahí en adelante es que yo voy a tirar una vida. Mi graduación no me la dieron al principio, mi graduación sería al final de que yo persevere Wow. en esto. Claro. Y en esa valentía es donde Dios se quiere glorificar en nuestra vida. Amén. Hay que ser valiente. Amén. Hablando de matrimonio y de retos también, cuando tú eres inspirado para que en este libro hablarnos acerca de Abraham. ¿Tú te imaginas a Abraham cuando se levanta en esa mañana Hmm. y le dice al muchacho, va y lo despierta, y le dice que venga con Vamos. él para darle, según Génesis 22, para ir a hacer un sacrificio? El Claro. muchacho no sabe. Dios está pidiendo de que le dé a su hijo. Y él escuchaba la voz de Dios, él era amigo de Dios. Claro. Él sabía que Dios le estaba hablando. No había ninguna inquietud de que era un mal espíritu que estaba Claro. pidiendo un sacrificio humano, Claro. sino que era en este caso Dios. Sí. Él no sabía todos los finales detalles, pero él fue obediente. ¿Usted se imagina lo difícil que fue para Abraham? Yo poniéndomenos en las sandalias de él, quizás no zapatos, en las sandalias de él.
de levantarse de aquella cama y no decirle nada a Hmm. Sara? Hmm. Que él va a salir con el muchacho y no vendrá con el muchacho. Hmm. ¿Te imaginas el grado de valentía de creerle a Dios? De fe. Porque cuando él baje de esa montaña, si es verdad que el muchacho va a ser sacrificado, Sí. su vida nunca, Será nunca, nunca será igual. Wow. Nunca. Wow, increíble. Hay A- que ser a valiente. mí- Mira, pastor. Claro. Y yo quiero que entendamos lo siguiente. La valentía no simplemente se revela cuando tú enfrentas y caminas por fe en el sentido de esos tipos de retos en la vida Ujú. que tú acabas de mencionar, Claro. Sí. sino que también la valentía se revela en tu vivir tu fe Ujú. sin vergüenza, o sea, vivir Claro. tu fe sin miedo al que te cuestionen. Claro. Yo quiero que usted me entienda lo siguiente. Sí, claro. La mayoría de los hombres andamos viviendo para que nos admiren. Sí. Los amigos, fulanito, la familia, que mi mamá, que los hermanos míos crean que yo soy el héroe, y ay, mira qué bueno, él pasa rato con nosotros, y que los amigos digan, ay, qué bueno, que mira que él se bebió su chela, y que mira qué pasó con los amigos, Sí. y ese sí que su esposa no lo manda, mira cómo le está. Yo quiero que ustedes entiendan que la verdadera valentía también se revela cuando tú eres capaz de defender tu fe Claro. delante de eso. Claro, claro. Sí. ¿Me entiendes? Tú defender tu fe y ser fiel al Señor Sí. y defender esos principios, fiel al Señor, a pesar de que a lo mejor alguien te vaya a bromear, que alguien te vaya a señalar, que alguien vaya a decir alguna cosa, ¿no? O vaya a hacerte sentir menos. Totalmente. Entonces, cuando tú logras defender esa fe y te mantiene y no, Señor, eso también es valentía. Claro. Aquella persona, yo recuerdo Roger, el pastor Roger Hernández Sí, dice claro. que los verdaderos amigos, que cuando alguien te critica, tú no tienes que defenderte, porque el verdadero amigo tuyo Sí sale. no necesita que tú te defiendas porque él te conoce. Claro. Y aquel que no es amigo tuyo, aunque tú te defiendas, tampoco te va a Tampoco, creer. No te va a tampoco. creer. No te va a creer. O sea, la Sí. pierde como quiera. Sí, Sí, claro. Entonces, a veces Gastaste nosotros, saliva. Ya. nosotros Sí. nos pasamos la vida queriendo agradar a los demás. Sí. Sí. Nos pasamos la vida queriendo agradar al amigo, queriendo agradar al fulano, queriendo agradar a los hermanos por allá, queriendo y no queriendo agradar a Dios. Mm. La valentía. El hombre que encuentra la fuente de la verdadera valentía, que es el Dios Todopoderoso, Claro. vive su fe sin vergüenza, sin problema alguno, sin sentir pena, sin Sí. sentir que me van a señalar, que me van a decir, sino Claro. que la vive con valentía. Claro. Ujú, Mm. ujú. Sustancia. Sí. Yo pensaba y reflexionaba en lo que ustedes compartían hace un momento. Todos nosotros tenemos hijos. Y probablemente una de las cosas que más aterra a una persona es perder a un hijo, ¿no? Claro. Eso es una Y- cosa que nos... Yo quiero pensar que lo que tú estás diciendo llega a ser el tope Sí, de los temores mayores que podríamos tener en Por la lista supuesto. de los temores. Sí. diría yo así. sí. Porque aunque no fue el diseño de Dios, está hecha la naturaleza de modo que los hijos entierren a los padres y no los padres a sus hijos. El diseño es que los hijos vivan larga vida y que los padres puedan fallecer de edad o como fuera, y que sea al revés, que sean los hijos que entierren a sus padres, pero no viceversa. Sin embargo, a nosotros nos genera mucho temor. Personalmente es una de las cosas que más me preocupa de manera particular. Y debo decir que pensar en la historia de Abraham me genera una gran dificultad, porque cuando nació nuestro primer hijo, incluso para mí era bastante complejo el entrar en mis acciones diarias y pensar si le pasa esto, si le pasa lo Sí. otro. A veces salía de la casa y volvía inmediatamente, y si daba 3 vueltas en el día, volvía 3 veces a la casa a ver qué pasaba, porque yo sentía que debía estar ahí, ¿no? Y en algún momento Dios me ayudó a crecer espiritualmente, y yo llegué a pensar en algún momento que había crecido espiritualmente, ¿no? Y que había aprendido a confiar en Dios en todos los niveles. Pero nos pasó algo recientemente que me hizo replantearme esa pregunta. Y en medio de una celebración de nuestro aniversario, mi esposa y yo fuimos a un restaurante, y mientras hacíamos tiempo pasamos al mall, y mientras todo eso sucedía, se armó un tiroteo en el mall. Y en ese momento uno se replantea todo en la vida, todas las decisiones que tomó, cómo llegué aquí. Y aquí estamos mi esposa y yo y mi hijo. ¿Y qué pasa? Y yo comencé a pensar, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y mi esposa me dice, vámonos. Y entonces, en ese momento de irnos, yo decido tomar a mi niño de la mano, me lo pongo
aquí en el brazo y luego tomo a mi esposa por la otra mano y comenzamos a correr. Aquello se volvió un asunto surreal. La gente se tiraba por encima de los lugares de anaqueles. comida, de los anaqueles, para esconderse, para meterse a las tiendas, cerraban todo. Y aquel mall inmenso comenzó a cerrarse en segundos y no habían como muchas opciones a dónde ir. Wow. Y mi esposa me decía, vamos a la puerta, vamos a la salida, pero mi mente solo generaba, ¿qué está pasando? Yo no sé qué pasa y me siento totalmente desprotegido, pero mucho más aún vulnerable porque mi esposa y mis hijos están conmigo y yo no tengo la capacidad de No, no. protegerlos. Eso es uno de los... Disculpa que Sí, no. interrumpa. La vulnerabilidad o nuestra flaqueza, debilidad es una de las cosas más difíciles que nosotros podemos enfrentar. Correcto. Porque como no está a tu alcance de tú cambiar tu entorno, en tus circunstancias, esa vulnerabilidad es difícil. Es que bueno, yo no puedo explicar la impotencia que La sentí ese día. Impotencia. Sí. Me sentía tan impotente Wow. que yo no sabía qué hacer. Y entonces en medio de esas circunstancias yo pensaba, ¿y si hay alguien en la puerta? ¿Y si esto es un ataque Claro. coordinado? Aquí se ven tantas cosas que yo no sabía qué esperar. Y entonces salimos de allí, la policía llegó inmediato y nosotros logramos salir, cruzar la puerta e irnos. Y nada, se sentía tan surreal, no se sentía como normal. En ese momento nos llegó la notificación del lugar, ya está lista su mesa. Y ni pasamos, ¿no? Nos fuimos No. por ahí mismo. Sí. Pero todavía no se sentía real. Aquello fue una cosa del otro mundo, pasó. Y mi esposa y yo pasamos los siguientes meses pensando qué afortunados fuimos, todo salió bien. Lo que no nos dimos cuenta es que en el proceso algo comenzó a pasar, tanto en ella como en mí. A ver. Yo no comencé a darme cuenta, pero comencé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad. Comencé a hacer cosas que antes no había hecho. Y una de las cosas que comencé a hacer fue considerar comprarme un arma de fuego. Ahora, imagínese esto, un pastor Sí. con la arma de fuego, ¿no? Sí, sí. Aquí voy. No lo podemos imaginar porque lo hemos Sí, visto. sí. Sí. Y aquí estoy yo replanteándome y comencé a replantearme todos mis principios de vida. No concibo la idea de matar, de quitarle la vida a alguien, pero ahí estaba pensando en si comprarme un arma de fuego o no. Llegué hasta el punto de someter una aplicación y gracias a Dios nunca fui por ella. Pero en ese momento yo consideraba que debía estar preparado. Aquí es donde está lo curioso, porque todo pasó y yo estaba bien, mi familia estaba bien, mis hijos estaban bien, pero aún así yo estaba preocupado en lo que podía haber pasado que no sucedió. Sí, sí. Ok. ¿Se dan cuenta? Sí, Y tienes un todo esto trauma. comenzó a afectarme. Hasta que en una conversación con unos amigos y pastores, mientras hacíamos la maestría, comencé a darme cuenta, mientras hablábamos, sobre algunas cosas. Y yo estaba defendiendo esta idea de que la realidad era esta, y estamos en inseguridad, y yo necesitaba proteger a mi familia. Se armó un debate inmenso, pero mientras yo lo decía públicamente, comencé a pensar dentro de mí, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Ok. Esto no coordina con quien, esto no es lo que yo pienso, lo que yo soy, mis principios de vida no son esto no es lo que yo he determinado para mí, yo nunca he soñado con tener un arma de fuego, Sí. ni comulgo con la idea, entonces, ¿por qué ahora me lo estoy replanteando? Y no me había dado cuenta, pero lo que me estaba pasando, incluso actitudes autodestructivas que tenía al alimentarme, al dormir, la falta de sueño, la ansiedad y los pánicos que no sabía qué era, todo tenía que ver y estaba relacionado con esto. Y yo no me daba cuenta. Así que comencé a buscar la fuente de lo que me estaba sucediendo. Y claro, llegar a la fuente no fue agradable, porque me di cuenta en el proceso que mi problema no era la inseguridad que había, sino mi falta de confianza en Dios en medio de estas circunstancias. Wow. Me di cuenta que el problema no era si tenía o no un arma de fuego, sino que dudaba de que Dios, que me había librado en esta ocasión, podría volver a librarme en otra ocasión. O peor aún, si decidía que no me libraría. Me di cuenta de que mi fe no era tan grande como yo creía. Y por ende, me di cuenta que esa supuesta valentía que me estaba llevando a proteger a mi familia no era más que realmente una falta de fe en Dios. Eso me llevó a un momento de reflexión y después de algún tiempo solicitando ayuda profesional, he pasado un poco esta situación en mi vida. Pero sobre todo lo que más he hecho es aprender esta gran verdad. Y el libro del Pastor Díaz me hizo reflexionarlo. La primera vez que leí este capítulo me impactó porque me hizo darme cuenta que la verdadera valentía no depende de lo que yo puedo hacer para proteger a mi familia, depende de lo que Dios hace cada día para protegerlos. Depende de lo que Él ya hizo, no de lo que hará. Yo no puedo controlar lo que Dios hace, así no funciona. Pero yo sí puedo confiar en que lo que Él hizo antes puede volver a hacerlo. Y aun si no lo hiciera, con todo, seremos fieles a Jehová. Tremendo. Tener verdadera valentía, para mí, hoy se ve desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la fe en Dios, el amor en Dios y el entender quién es Dios para mí. Ya no se trata de lo que yo puedo hacer para proteger a los míos, sino entendiendo que el que está conmigo
Es mayor que el Es que está en el mayor mundo. que que esté cualquier en mi cosa contra. que pueda enfrentar. Mira, la valentía nos permite a nosotros enfrentar situaciones adversas, aun cuando están en contra nuestra, cuando vienen a atacarnos, cuando vienen en contra de lo que tú y yo pensamos y hacemos, Así como, es. como lo que tú describes. Pero también la verdadera valentía de un hombre, corazón guerrero, se revela en la forma como ama a los demás. Amén. Así es. Para amar a los demás como Cristo amó, Hace falta. hay ser- que ser valiente. Así es. Porque vivimos en un mundo en donde se defiende Ujú. el hecho de que el consumismo. Y vivimos en un mundo en donde la gente anda simplemente consumiendo relaciones. Claro. Que me traten, que me traten bien, que me Sí, hablen, que me den. que me sirvan a mí, que se comporten bien conmigo. Y si fulano no me da lo que yo doy, entonces ya esta relación se terminó. Ya no asumo compromiso porque primero yo. Vivimos en un mundo así, Ujú. en donde hay que ser valiente para amar Claro. como Cristo amó. Claro. Va a llegar momentos en las situaciones familiares en donde tu esposa no va a estar dando el 50, va a dar un 30 y tú te toca dar el 70. Claro. Hay Va a que llegar un completar momento ese así. 100. Y para eso hay que ser valiente, porque hay que completar ese 100. Sí. Pero de repente tú puedes salir corriendo y decir, pero ven acá, ella está dando menos que yo, está dando un 30, porque a lo mejor está muy ocupada, está estresada, Etapas de está la pasando vida. una etapa de su vida. Sí. Pues yo me voy de acá porque encontré acá que me da más. Y entonces tú te fuiste. No. Hay que ser valiente para amar como Cristo amó. Así es. Hay que ser valiente para amar a un hijo como Cristo amó en esa etapa de rebeldía. En esa etapa Sí. ¿me entiendes? Sí. Y esas preguntas se amplían en la página 139, cuando es la reflexión para nuestra Ujú. vida devocional Ujú. o íntima, cuando dice, Sí. ¿en qué área de tu vida necesitas valentía para amar como Cristo? Wow. No, de verdad que sí. ¿Cómo puedes permitir que el amor de Dios expulse el temor en tus relaciones? ¿Qué te enseña la intercesión de Abraham sobre amar a otros con compasión? Porque Abraham intercedió Sí. por Sodoma y Gomorra, que ni siquiera se merecían Así es. la misericordia de Dios. Así es. ¿Cómo podrías actuar con valentía y sacrificio por alguien en esta semana? Porque es interesante. La guía de estudio devocional para fortalecernos a nosotros con estos principios y valores, virtudes, nos está diciendo de qué hacer en esta semana. No lo dejó solamente en la parte teórica, ¿no? Y ahí dice, ¿de qué manera el amor sacrificial de Cristo puede moldear tus acciones? Necesitamos más de Dios. Así Amén. es. Necesitamos más de Dios. Hemos llegado al final y como en cada ocasión es muy rico lo que encontramos y solamente queremos animarle a que ustedes también puedan hacerlo. Al llegar al final de nuestra serie, queremos decirle que aunque ha terminado nuestro estudio, todavía queda una buena parte. Recuerdo la historia de un predicador que contaba cómo una señora que salía más contenta al irse de la iglesia que al entrar a escuchar su sermón, él le preguntó un poco ofendido, hermana, ¿por qué tan contenta si el sermón acabó? A lo que ella replicó diciendo, es cierto, el sermón ha terminado, pero queda la mejor parte, ahora voy a vivirlo. Amén. Eso. Amigos, ha acabado nuestro tiempo juntos, pero aún queda la mejor parte. Ahora queda el momento para vivirlo. Esperamos que esto haya sido un espacio de bendición para ustedes. Agradecido, Pastor Díaz, de ti. Pastor Rodríguez, gracias por estar con nosotros y aceptar este desafío. Un placer. Y amigos, esperamos que usted pueda hacer de este corazón guerrero una jornada espiritual para usted. Que Dios les bendiga.